Bienvenidos al podcast El Consultorio de la Botica, donde hablaré de temas de salud de los que se habla en el mostrador de la farmacia día a día. También podéis verlo en versión animada en mi canal de YouTube. Me llamo Elizabeth Altuna, soy farmacéutica y creadora del blog La Botica en tu pantalla. Me podéis encontrar en redes como @elibotica. ¿Alguna vez has sentido ese ardor al orinar que te hace pensar, ¡ay no, otra vez, tengo cistitis! Y es que la verdad es que si la has sufrido alguna vez es muy fácil identificar los síntomas. Aunque en principio no es nada grave, a veces se convierte en una auténtica pesadilla, especialmente cuando es algo que se repite una y otra vez. De hecho, después de las infecciones respiratorias, las infecciones del tracto urinario son las más frecuentes fuera del hospital. Vamos a empezar explicando qué es una infección urinaria y qué es una cistitis. No toda infección urinaria es una cistitis. El término infección urinaria engloba las diferentes partes del aparato urinario, que incluyen los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. La cistitis es la que afecta concretamente a la vejiga y también se le llama infección de las vías urinarias bajas porque la vejiga está en la parte inferior. Cuando la infección sube hasta los riñones, hablamos de pielonefritis. Y si llega a la sangre, entonces hablamos de sepsis o septicemia, que ya es una situación clínica grave. Por eso, detectarla a tiempo es clave. Pero, ¿cómo saber si es cistitis o algo más? Si alguna vez has tenido una cistitis, probablemente lo recuerdes bien porque los síntomas son bastante característicos. Dolor tipo quemazón o escozor al orinar, urgencia miccional, es decir, ganas urgentes y constantes de hacer pis, y a veces incluso puede aparecer sangre en la orina. Si además de eso hay fiebre, malestar general o dolor en la espalda hacia la zona media en ambos lados de la columna, puede que la infección ya haya llegado a los riñones. Otra causa habitual de malestar en la zona genital son los hongos como la cándida, conocida por tantas y tantos. Los hongos van a causar un picor horroroso que puede llegar a causar cierto dolor, pero no hay dolor cuando orináis. Además hay flujo abundante, cremoso y blanquecino o amarillento. Pero volvamos a las cistitis y a cuáles pueden ser las causas. El término cistitis quiere decir inflamación de la vejiga, y hay multitud de causas que la producen. Hay un grupo menos frecuente que producen agresiones en la vejiga, como por ejemplo el caso de la cistitis intersticial, que es una inflamación crónica que provoca dolor, presión y o ardor en la vejiga, o agresiones provocadas a nivel local por tratamientos como la radioterapia. Pero generalmente, cuando se habla de cistitis se suele referir a cistitis infecciosas provocadas por bacterias. En ese grupo también hay diferentes tipos dependiendo de la bacteria que lo produzca. En este caso, las bacterias externas se cuelan en la vejiga a través de la uretra, ese conducto por donde orinamos hasta llegar a la vejiga. La mayoría de las veces la infección empieza porque las bacterias que viven en el intestino y que están justo al lado de la uretra encuentran una puerta abierta para subir a la vejiga. Esto puede suceder por varias razones de las que hablaremos más adelante. En condiciones normales, nuestro cuerpo tiene mecanismos para expulsar esas bacterias, como el flujo de orina y ciertas propiedades antibacterianas naturales. Pero si no lo consigue, las bacterias pueden adherirse a las paredes de la vejiga, multiplicarse y causar una infección. Esto va a depender del equilibrio entre la virulencia, el número de bacterias y los mecanismos defensivos de cada uno. Además, si esas bacterias logran adherirse a la pared de la vejiga y forman una especie de película protectora llamada biofilm, pueden quedarse allí escondidas. Esto es lo que a veces provoca que las infecciones se repitan una y otra vez, incluso después de haber tomado antibióticos. ¿Y por qué son más comunes las cistitis en mujeres? Pues es cuestión de anatomía. La uretra femenina es mucho más corta que la masculina, así que las bacterias lo tienen más fácil para llegar a la vejiga. Para que os hagáis una idea, la uretra femenina mide aproximadamente 4 centímetros, mientras que en los hombres mide aproximadamente 20 centímetros. Generalmente, en los hombres la cistitis está relacionada con un aumento del tamaño de la próstata, cálculos renales, estrechamiento anormal de la uretra o el uso de sondas, entre otras. Ahora voy a hablar del diagnóstico y el tratamiento. Cuando hay síntomas, lo ideal sería hacer 2 pruebas. El sedimento de orina con la tira reactiva, que detecta leucocitos, nitritos y sangre, entre otros, y nos da pistas rápidas, pero no detecta bacterias directamente. Y el urocultivo. En este caso, se manda al laboratorio una muestra de orina que nos permite identificar exactamente qué bacteria está causando la infección y a qué antibióticos es sensible. Aunque idealmente se debería hacer siempre, se suele solicitar si hay síntomas persistentes, recurrencias o sospecha de resistencia.
En condiciones ideales habría que hacer las dos pruebas, pero en la práctica clínica se complica. De hecho, la mayoría de las veces el diagnóstico se hace valorando los síntomas y con un buen examen clínico. ¿Y cómo se trata? Generalmente serán infecciones leves y no complicadas que se tratan con antibióticos orales durante 3-5 días. Algunos ejemplos comunes son la fosfomicina o la nitrofurantoína. El tratamiento se elige según síntomas, antecedentes y si hay resultados del urocultivo. Es importante recordar que usar antibióticos de forma incorrecta favorece la aparición de bacterias resistentes y eso complica el tratamiento de futuras infecciones. En algunos casos se pueden usar complementos alimenticios como arándano rojo, de manosa o probióticos específicos. No sustituyen a los antibióticos, pero pueden ayudar a prevenir y acelerar la recuperación. El extracto de arándanos tiene efecto preventivo por su capacidad para evitar la adhesión de las bacterias. La de manosa actúa bloqueando las fimbrias de los patógenos urinarios, esos bichitos que tanto mal nos hacen, y pidiendo la adhesión de esos a la pared de la vejiga. Es una alternativa segura y eficaz y sin contraindicaciones que muchas veces evita el uso de antibióticos. Se están estudiando otras opciones como la administración de lactobacilos, la instilación de cepas virulentas y ácido hialurónico o diferentes vacunas, pero todavía se necesitan más estudios para saber si estos métodos son más eficaces y seguros que los ya existentes. Para la selección de la mejor opción terapéutica se deberá considerar la disponibilidad de los antibióticos a utilizar, su posología, su relación beneficio-riesgo, la opinión del paciente y la presencia o no de resistencias. ¿Y qué pasa con las cistitis recurrentes? Hay que analizar bien las causas subyacentes. También es clave hacer urocultivo, incluso después del tratamiento, para saber que se ha conseguido acabar con todos los patógenos. A veces se recomienda un tratamiento antibiótico preventivo a dosis bajas o tomar un antibiótico después de las relaciones sexuales. También se pueden usar probióticos o terapias hormonales en mujeres menopáusicas. Además, se deben revisar factores predisponentes individuales como el estreñimiento, mucosas vaginales frágiles o alteraciones a nivel vaginal. Cada caso es diferente y aquí el acompañamiento médico es clave. Ahora voy a hablar de la relación de la menopausia con la cistitis. Durante la menopausia y la perimenopausia se suelen producir cistitis con más frecuencia. El descenso de estrógenos produce cambios anatómicos y afecta a la microbiota de las vías urinarias, favoreciendo estas infecciones. Además, la incontinencia urinaria y los factores asociados a una dificultad en el vaciado completo de la vejiga desempeñan un papel fundamental. Por eso es muy importante cumplir con las medidas preventivas de las que voy a hablar a continuación. Hay muchos factores que pueden abrir la puerta a una infección. Por tanto, esto es lo que deberíais tener presente para prevenir las cistitis. Bebed suficiente agua. Es uno de los hábitos más simples y efectivos para mantener el tracto urinario limpio. Cuanto más orináis, más difícil se lo ponéis a las bacterias para quedarse. No hay que aguantarse las ganas de orinar. Es importante dedicar el tiempo necesario para orinar tranquilamente, intentar vaciar completamente la vejiga y limpiar de delante hacia atrás. En baños públicos, dependiendo de la higiene del baño, es recomendable despreciar el primer corte de papel por posible contaminación previa. También es importante orinar antes de ir a dormir y después de tener relaciones sexuales, porque hace que las bacterias del área genital exterior puedan subir a la vejiga. Si al terminar se orina, se pueden eliminar esas bacterias que han podido subir en ese momento y evitar la infección. Se debe usar ropa interior de algodón y evitar prendas muy ajustadas. Además de mantener una buena higiene íntima con productos específicos. La limpieza debe ser suave, sin productos agresivos, mejor sin jabón y con pH ácido. Y hay que evitar desodorantes íntimos o geles perfumados que puedan alterar la flora natural. Como para la salud en general, llevar una alimentación equilibrada es importante. Por ejemplo, es importante el consumo de fibra para evitar el estreñimiento, ya que puede afectar a nuestra microbiota. Se genera acúmulo de bacterias y hay más facilidad de que pasen a la zona vaginal. Cuidar la flora vaginal siempre es importante, pero especialmente en mujeres menopáusicas o después de tomar antibióticos. Puede ser útil el uso de probióticos vaginales o tratamientos locales con estrógenos, siempre con recomendación médica, claro. Y si hay infecciones recurrentes, hay que valorar el uso de complementos de los que ya hemos hablado, como la de manosa, que nos ayuda a mantener a raya las bacterias malas. Además, revisad el suelo pélvico, ya que si está débil facilita que suban patógenos, y prestad atención a las pérdidas de orina. Evitad productos perfumados y optar por bragas menstruales de algodón. Se lavan con agua jabonosa y no producen irritación.
Por tanto, es importante aprender a reconocer los síntomas, utilizar un tratamiento correcto tanto en la elección del antibiótico como en el cumplimiento de la pauta. Si las infecciones son repetitivas, valorar que se han curado correctamente mediante uricultivo y no subestiméis la prevención. Esos pequeños hábitos diarios marcan una gran diferencia. Con esto termino este episodio. Si os ha gustado, acordaos de suscribiros y darle 5 estrellas o like dependiendo de la plataforma que uséis. Compartirlo con quien creéis que vaya a interesarle o dejarme algún comentario sobre qué os ha parecido, dudas u otro tema que os interese. Si queréis saber más sobre salud, os podéis pasar por mi blog La Botica en tu pantalla o suscribíos a mi newsletter quincenal donde hablo de temas variados como la salud digestiva, el cuidado de vuestra piel, avances en salud y mucho más. Muchas gracias y espero que os haya gustado. Animaros a dejar vuestras valoraciones y comentarios para poder seguir creando contenido y resolver más dudas sobre salud. En el próximo podcast os hablaré de diferentes problemas circulatorios como la pesadez de piernas, que tan molesta puede resultar, o las arañas vasculares. Hasta dentro de 2 semanas.